Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. En la cadena SER, hora 14, José Antonio Marcos. Muy buenas tardes. España expulsará a unos 25 diplomáticos y personal de la embajada rusa en nuestro país como gesto de protesta contra el régimen de Putin tras la matanza de civiles en la ciudad de Bucha. Que representan una amenaza para los intereses de seguridad de nuestro país y también tras las terribles acciones de los últimos días llevadas a cabo en Ucrania, especialmente en Bucha y la que nos están llegando hoy desde Mariupol. Serán más o menos en torno a las 25 personas, tal vez alguna persona más. Es lo que acaba de decir el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, en la rueda de prensa que se está celebrando en Moncloa tras la reunión semanal del Gobierno. En las últimas horas, otros países europeos como Francia, Italia, Dinamarca o Suecia han adoptado medidas similares tras el impacto que están causando en todo el mundo esas imágenes de ensañamiento de los militares rusos contra la población de esta ciudad próxima a Kiev, aunque el Kremlin quiere dar la vuelta a los hechos grabados por un satélite el pasado día 11 de marzo, cuando las tropas rusas todavía estaban ocupando esa ciudad. La portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Russell, admite que las imágenes parecen sugerir que se asesinó de forma deliberada a civiles y eso tiene un nombre. Estamos horrorizados con las fotos y con los vídeos que hemos visto. Estamos intentando acceder a Bucha, no tenemos información directa, pero lo que hemos visto es alarmante. Tenemos que analizar qué ha sucedido porque, según la ley internacional, el asesinato deliberado de civiles es un crimen de guerra. La Comisión Europea propondrá a los 27 prohibir la importación de carbón ruso. La presidenta von der Leyen y el responsable de política exterior Borrell tienen previsto viajar en los próximos días a Kiev para reunirse con el presidente Zelensky, que esta tarde va a intervenir por videoconferencia ante el Parlamento español, después de hacerlo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de forma telemática. En esa rueda de prensa de Moncloa, el ministro Álvarez también ha confirmado que será pasado mañana, el jueves, la fecha del viaje de Pedro Sánchez a Marruecos para reunirse en una cena con el rey Mohamed VI. Este jueves, por la tarde, el presidente del Gobierno viajará a Marruecos, yo le acompañaré en ese viaje, donde mantendrá un encuentro con el rey de Marruecos, Mohamed VI, tal y como acordaron la semana pasada en su conversación telefónica, y que tras ese encuentro, a invitación del rey Mohamed VI, tendrá lugar un iftar, una ruptura del ayuno y una cena. Hace unos minutos el portavoz socialista en el Congreso ha anunciado la disposición de su grupo de votar a favor de una proposición no de ley presentada por Unidas Podemos y otros socios del Gobierno que apoyan las resoluciones de la ONU que contemplan un referéndum para el Sáhara. Guillermo Lerma. No quiere el PSOE quedarse solo en el debate de una iniciativa con la que sus socios pretenden condenar el acuerdo alcanzado con Marruecos. Los socialistas se muestran dispuestos a apoyar la propuesta, lo harán escudándose en que la parte del texto que se somete a votación no hace referencia ni al referéndum para el Sáhara ni al cambio de postura del Ejecutivo español. Obvian los socialistas toda la exposición de motivos de la iniciativa, en la que sí se habla expresamente de un cambio histórico hecho, dicen, de forma unilateral y que podría tener consecuencias negativas para nuestro país. El PNV negocia a esta hora con otros grupos para cambiar el texto y retratar, dicen, la posición real de los socialistas. Hora 14. La guerra y también sus consecuencias económicas. El Banco de España empeora sus previsiones, se frena el crecimiento y los precios, al menos de aquí al verano, seguirán disparados. Jordi Fábrega. La inflación será casi 4 puntos superior a la prevista en diciembre y terminará 2022 en el 7,5% de media anual, según calcula el Banco de España, que prevé que a partir de julio se empezará a moderar la inflación. Esto dice en sus nuevas previsiones, que recortan 9 décimas la previsión de crecimiento de la economía para este año. El PIB seguirá subiendo un notable 4,5% pese a la guerra, pero lo hará gracias a la inercia que arrastra del año pasado y se retrasa hasta el tercer trimestre de 2023 la recuperación de los niveles de PIB previos a la pandemia. La vicepresidenta Nadia Calviño acaba de referirse a las consecuencias económicas de la guerra para el crecimiento económico, los precios. Poner en su contexto una posible revisión a la baja del crecimiento económico, una revisión al alza de la inflación.
Como todos los años, nosotros actualizaremos el cuadro macroeconómico dentro del paquete fiscal que se aprobará antes de finales de este mes de abril, o sea que en las próximas semanas adoptaremos ese cuadro macroeconómico que naturalmente incorporará todas las novedades que tengamos con respecto al impacto de la guerra, también la información que podamos tener sobre el pulso diario de la economía española y, sobre todo, el impacto de nuestras decisiones. Del mundo de la justicia, el Tribunal Supremo anula el nombramiento del fiscal de Sala de Menores por falta de motivación. Pedro Jiménez. El Supremo anula el nombramiento de Eduardo Esteban por falta de motivación. Ordena retrotraer las actuaciones para motivar debidamente la elección. Eduardo Esteban fue portavoz de la Asociación Progresista de Fiscales, a la que perteneció la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Los magistrados estiman tanto el recurso de la Asociación Conservadora de Fiscales como el que presentó a título particular el fiscal José Miguel de la Rosa. Dolores Delgado eligió a Esteban para el cargo pese a que no fue el candidato que reunió más apoyos en el Consejo Fiscal. En Andalucía, el PSOE presenta una denuncia ante la Fiscalía contra altos cargos de la Consejería de Presidencia que dirige el nuevo número 3 del PP, Elías Bendodo, por posibles delitos de prevaricación en miles de contratos de la Junta. José Manuel Rebolo. Son 4.000 contratos públicos que se hicieron por vía express y de los que el PSOE asegura no haber recibido respuesta en el Parlamento y en vía administrativa. Ahora ha denunciado a la Fiscalía estas contrataciones que definen como delitos de prevaricación. La portavoz socialista Ángeles Ferriz pide al líder del PP, Núñez Feijóo, y a Moreno Bonilla que den explicaciones. Se plantea que hay responsabilidades e implicaciones penales para el señor Bendodo. ¿Cesará inmediatamente? Hay 50 sentencias judiciales contra estos contratos y 21 procedimientos de contratación anulados por los tribunales. Escuchan la SER, estamos en hora 14, 2 de la tarde y 6 minutos.